El 15 de noviembre de 2018 hubo un incendio en la zona de Calabozos donde se hallaban detenidas 26 personas en condiciones de hacinamiento y aislamiento colectivo en la comisaría tercera de Transradio, ubicada en Camino de Cintura 6089 de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Murieron 10 personas, 2 en el lugar y 8 en distintos hospitales públicos durante los días posteriores víctimas del incendio. A pesar de tratarse de un lugar prohibido por 6 órdenes judiciales de distintos juzgados y tribunales que habían dispuesto reiteradamente su clausura, la comisaría seguía alojando personas. Las sentencias judiciales fueron desobedecidas una y otra vez por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en ese momento en manos de Cristian Ritondo. La comisaría tercera de Esteban Echeverría contaba con 3 calabozos que estaban clausurados, es decir, inhabilitados para alojar personas. Antes de la clausura, el cupo fijado por la propia institución policial era de 10 personas. No obstante esto, el día del incendio había 26 hombres, 12 personas en el calabozo 1, que es donde se produjo el incendio, 9 en el calabozo 2 y 5 en el calabozo denominado Buzones. Producto de las lesiones ocasionadas por el incendio, allí mismo fallecieron Eduardo Rogelio Ocampo, de 60 años, y Jorge Luis Ramírez, de 30, mientras que los 10 restantes debieron ser trasladados a diferentes hospitales públicos. Ese mismo día, en el Hospital Santa Marina de Esteban Echeverría, fallecieron Jeremías Rodríguez, de 19 años, y Juan Bautista Labarda, de 59. Un día después mueren allí Elías Soto, de 20 años, y Miguel Ángel Sánchez, de 31, que se encontraba procesado por tenencia simple de estupefacientes. Lo encontraba en un porro por la calle. A causa de las graves heridas, el domingo 18 de noviembre falleció Juan Carlos Fernández, de 31 años, en el Hospital Narciso López de Lanús, quien acumulaba 1 año y 5 meses detenido en comisarías, los últimos 3 en Echeverría, a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria. El lunes 19, en el Hospital Ornequian de Seiza, Walter Barrios, de 21 años, quien llevaba 2 meses detenido en esa comisaría por el delito de encubrimiento con penas de entre 6 a 3 años de prisión, falleció, mientras que el martes 27 también perdió la vida Carlos Ariel Corbera, de 25 años, en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, quien estaba detenido por intentar robar una cortadora de césped y llevaba 3 semanas en Echeverría. Mientras permanecía internado en un estado crítico, el Tribunal Oral en lo Criminal número 10 de Lomas de Zamora le concedió la excarceración. Por último, el 11 de diciembre murió Fernando Martín Argüello, de 33 años, luego de permanecer internado en el Hospital Evita de Lanús casi un mes en estado crítico. Tanto a él como a Blas Javier Vera Martínez y a Rodrigo Leonel Osuna, estos últimos sobrevivientes de la celda 1, les otorgaron la libertad luego de la masacre. Todas las víctimas llevaban más de 48 horas en la comisaría y la mitad contabilizaba 4 meses de detención. Vivían en condiciones gravosas de hacinamiento, condiciones materiales degradantes y deficiente alimentación. Todo esto bajo un régimen de aislamiento colectivo durante las 24 horas del día, sin posibilidad de acceder a un espacio al aire libre. La comida que ingerían no era provista por el personal policial y eran las familias quienes debían llevarle alimentos, igual que la ropa de cama, elementos de higiene personal y para el lugar. La celda 1, donde se inició el incendio, alojaba a 12 personas hacinadas en un espacio reducido de 9 metros cuadrados en el que convivían con la basura de días, con escasa circulación de aire e ingreso de luz natural y sin más luz artificial que la provista desde una oficina por medio de un alargue sujeto a la buena voluntad del personal policial. No estaba garantizada la provisión de agua corriente y al no haber ducha debían higienizarse con una canilla de agua fría dentro de la celda. Los colchones ignífugos que debían entregar las autoridades no estaban, y los que había eran de goma espuma. Además, no alcanzaban para todas las personas, por lo que debían turnarse para dormir o bien hacerlo sobre frazadas. Para peor, la falta de personal policial en la zona de celdas era recurrente, tal como las dificultades que las personas detenidas tenían para lograr que alguien se acerque. Según los testimonios de sobrevivientes, podían pasar horas hasta que un oficial respondiera el llamado desde las celdas. Además de esta indiferencia a las necesidades de seres humanos, la actuación policial cotidiana estaba sustentada en la violencia, en los malos tratos y la falta de atención de necesidades básicas para las personas. No era un problema de falta de capacitación de las fuerzas para la custodia de detenidos, sino el montaje de un sistema que durante décadas se construyó sobre la indiferencia por esas vidas, la arbitrariedad y la degradación de la condición de humanidad de los detenidos. Se robaban la ropa, la comida y hasta los cigarrillos que los familiares les llevaban a las personas detenidas. Según relatos de quienes estaban sobreviviendo en esas condiciones inhumanas, el conflicto se inició cuando un oficial de servicio les dijo que apagaran la música y los amenazó con reprimirlos, lo cual suscitó una discusión que derivó en el corte arbitrario del suministro eléctrico por parte de la gente.
En medio de la protesta, uno de los detenidos prendió fuego a una de las frazadas, y cuando el hacinamiento, la acumulación de estas frazadas y colchones de goma espuma y la falta de espacio hicieron crecer rápidamente las llamas, los detenidos notaron que el acceso de agua había sido cortado en el mismo acto que la gente cortó la electricidad. Quienes estaban en las llamas decidieron meterse como pudieron en el baño, sitio en el cual no había nada que pudiese prenderse fuego. Pero pronto se acabó el aire y las paredes comenzaron a arder. No había salida. Mientras desesperadamente llamaban a los agentes policiales para que abran la llave de la bomba de agua, los detenidos de otras celdas comenzaron a asfixiarse, pero aún así se sumaron al reclamo para que los policías atendieran urgentemente a sus compañeros, aunque ninguno respondió. Un encargado tuvo que ser quien atendiera el pedido de auxilio, y fue él quien llamó a los bomberos, que estaban al lado, para extinguir el fuego. Los testigos de otras celdas describieron que quienes no pudieron salir caminando fueron arrastrados hacia afuera por los policías y que incluso a uno de ellos, inconsciente y visiblemente herido por las llamas, lo sacaron a UPA, lo esposaron como si pudiese escapar, como si estuviese en condiciones de hacerlo, y murió minutos después en el patio, solo y esposado. Recién cuando se fueron los bomberos, los policías les acercaron una botella de agua para hidratarse, a quienes podían mantenerse en pie, mientras que ignoraban los pedidos de atención médica de los otros detenidos con dificultades para respirar. El subcomisario Jesús Daniel Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco estaban en la comisaría al momento de la masacre. Fueron desafectados, y no por la negligencia criminal, sino por realizar mal las requisas. El expediente duerme en la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora. El fiscal a cargo es Fernando Semisa, quien intentó a meses de la masacre cerrar la causa diciendo que los responsables habían sido los propios detenidos. Incluso llegó a caratular la causa con 3 de ellos como imputados cuando ya habían fallecido. En 2 años de desarrollo la causa acumula cuerpos, pero no tiene ningún rumbo. Todo esto llevó a que la querella solicite la recusación de Semisa, pero la misma fue rechazada por el juez de la causa, Javier Mafuchi Muro. No hay nada, porque los funcionarios judiciales se niegan a investigar el camino de responsabilidades policiales y estatales. Se cubren todos entre ellos. Y esto es gravísimo, no solo porque estamos hablando de muertes bajo custodia del Estado, lo cual ya de por sí es un hecho grave, sino que lo de Transradio es la peor masacre ocurrida en una comisaría bonaerense. Teniendo el antecedente fresco en la comisaría primera de Pergamino, donde murieron 7 personas que estaban bajo custodia del Estado, el gobierno provincial no revirtió sus políticas públicas ni las condiciones estructurales que provocaron este desastre. Lo ocurrido en Esteban Echeverría no fue un accidente inesperado. Fue una masacre de la que el Estado es el máximo responsable porque se inscribe en una larga secuencia de decisiones y omisiones políticas. No es producto de la fatalidad o la casualidad, sino de una política criminal asentada en la saturación policial de los territorios y el incremento del encarcelamiento. Las comisarías no son lugares adecuados ni habilitados para alojar personas. Cuando se produjo el incendio en Esteban Echeverría a fines de 2018, el cupo de las comisarías bonaerenses era de un total de 1.021 camastros y las personas detenidas cuadruplicaban ese número. El brutal cóctel de hacinamiento crítico, condiciones inhumanas de detención y falta de medidas de prevención de siniestros pone en grave riesgo la vida y la integridad de todas las personas detenidas en dependencias policiales. Las decisiones de políticas públicas, la omisión de desarrollar acciones tendientes a revertir las graves violaciones de derechos humanos que provocan, así como la desobediencia constante de las órdenes de los jueces, constituye a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial en responsables directos de graves violaciones de derechos humanos y de las masacres ocurridas y previamente anunciadas. El Estado nacional y provincial habían sido advertidos en los múltiples informes de los organismos internacionales de derechos humanos que evaluaron a la provincia de Buenos Aires. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU y el Relator sobre Tortura de la ONU habían hecho señalamientos muy claros reclamando al Estado que se reviertan estas condiciones. Como era de esperarse, todas las advertencias fueron desoídas y no se tomó ninguna medida para remediar la situación y evitar lo que ocurrió y continúa ocurriendo. Es más, si en noviembre de 2018 las personas alojadas en comisarías bonaerenses era de 4.052, para agosto de 2020, en plena pandemia, esa cifra aumentó a 5.480 personas, gracias a la vía libre que los decretos presidenciales le dieron a las fuerzas de seguridad. Se trata del número más alto desde el año 2005. Esta situación deriva en altos niveles de sobrepoblación y potencia las violaciones a los derechos humanos en cuanto a alimentación, condiciones materiales, atención de la salud y otros derechos básicos. La detención en comisaría genera condiciones propicias para la muerte. El 2 de marzo de 2017 tuvo lugar, como dijimos antes, la masacre de Pergamino, en la que fallecieron 7 jóvenes detenidos en la comisaría primera de la localidad bonaerense. Este fue un aviso que los poderes públicos decidieron ignorar,
Entre 2012 y 2018, el Comité Provincial por la Memoria relevó 119 muertes bajo custodia del Estado en comisarías bonaerenses, de las cuales 65 ocurrieron bajo la gestión del ministro Cristian Ritondo en la cartera de Seguridad, incluyendo las 7 de Pergamino y las 10 de Esteban Echeverría. Lamentablemente, su deseo de amontonar seres humanos en cárceles y comisarías como si se tratara de trapos viejos no tuvo ningún costo político ni judicial para él. El uso de la privación de la libertad como única respuesta a conflictos y violencias derivadas de la exclusión social y la pobreza condujo a un incremento acelerado de la cantidad de detenidos. Y si bien lo de Esteban Echeverría no es el comienzo, está claro que no sirvió tampoco para ponerle un fin a un sistema de encierro con una infraestructura vetusta y colapsada, cuyos indicadores desde noviembre de 2018 solamente empeoraron, con el deterioro constante de las condiciones de vida de quienes permanecen alojados en comisarías. Para estos seres humanos, la respuesta del Estado es, por un lado, el endurecimiento de la política de seguridad, que traducido a la situación de personas bajo custodia, significa un reconocimiento positivo a la labor represiva de los agentes policiales. Y por otra parte, la construcción de nuevas cárceles sin mejorar las condiciones de las ya existentes, como si se tratara de conseguir más alfombras debajo de las cuales el propio Estado necesitara esconder todos esos argumentos que ponen en duda su función de bienestar.